Muy buenas noches a todas las personas que en este momento se vuelven a conectar con nosotros en este evento, la edición número 15 de la Fiesta del Pensamiento que estamos organizando desde San Jacinto Bolívar y que este año y el 2021 tendrán como invitados a El Carmen de Bolívar, San Juan de Pomuceno, El Guamo, Ovejas y por supuesto San Jacinto Bolívar en cabeza del secretario de la Fundación de la Fiesta del Pensamiento, Freddy Chamorro Tovar. En este preciso momento le vamos a dar la bienvenida al vicepresidente de la Fundación Fiesta del Pensamiento, Tomás Vázquez Arrieta, quien va a conducir un importante conversatorio con poetas y escritores nacionales e internacionales, los cuales estarán presentes en la Fiesta del Pensamiento 2021. Ellos son Luz María López, que es de Puerto Rico, Pedro Nazar de Buenos Aires, J. Quintana de Guayaquil, Ecuador, Linda Ashwood, que es colombiana, y Pablo Lautaro de Argentina, nacido en Chile. Ellos son los poetas que en esta ocasión estarán acompañándonos en este importante conversatorio. Los invitamos a que presencien el tipo de literatura, el tipo de letras, el tipo de artistas e invitados que tendremos en esta Fiesta del Pensamiento 2021 y que se queden conectados también. Muchísimas gracias por conectarse ahora con nosotros y los dejamos con Tomás. Buenas noches, Pablo, Lautaro, buenas noches, Ernesto Novoa, Pedro Nazar, Linda Todd, Luz María López. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta quinceava edición del evento académico de los Montes de María, la Fiesta del Pensamiento. Hace 15 años nació este sueño de unos académicos, escritores, poetas, gestores culturales de estos municipios tan azotados por la violencia en el pasado y que hoy salen como el ave fénix de las cenizas y emergen a partir de la educación y la cultura. Ante todo, esta Fiesta del Pensamiento es un espacio dedicado a la promoción de la cultura y este evento de hoy también un espacio a la divulgación del evento que realizaremos del 7 al 11 de enero de 2021. Entonces quiero decir que la Fiesta del Pensamiento reúne a escritores, narradores, artistas, músicos del país y el exterior, pero también hay lanzamientos de libros y eventos que tienen que ver con el ejercicio de las artesanías, de las agriculturas de San Jacinto y la región. En este caso quiero resaltar la presencia cada vez más entusiasta de la poesía y de los poetas que nos visitan constantemente en estas fiestas. En los 2 últimos años hemos tenido alrededor de 20 o 30 poetas de nuestros hermanos países de América Latina. Quiero decir también que esto de Fiesta del Pensamiento es un homenaje a todas las personas que están en el campo de las artes, de los oficios, pero también de las ciencias. Pensamiento en sentido muy global, porque es un homenaje a ello en el sentido de que queremos reivindicar una visión de la cultura que se enlace con la vida, con el trabajo cotidiano. ¿Por qué San Jacinto? San Jacinto fue el centro y el sitio donde surgió la idea de la Fiesta del Pensamiento hace 15 años, pero que en las tres últimas eventos se ha extendido a los pueblos circunvecinos como El Carmen, San Jacinto, San Juan, Ovejas y El Guamo. 5 pueblos en esta oportunidad. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de en el futuro para que se lleven las mochilas, las hamacas, las gaitas, la culinaria y ese paisaje que da el majestuoso Cerro de Maco, ese que nombra Adolfo Pacheco en su canción La Hamaca Grande. Entonces, ojalá que ese día llegara. Entonces, por el tiempo que nos han asignado y por la brevedad de lo que son 5 invitados, yo quisiera pues ya entrar en una conversación muy informal. No les voy a quitar tema para que ustedes no se repitan cuando vayan ya a presentar su exposición en el marco del evento. La idea que yo les traigo como abreboca es pensar en esta época de pandemia, de confinamiento, de autoconfinamiento, confinamiento o semiconfinamiento. De todas maneras, estamos hablando como, por ejemplo, a nosotros los académicos estamos trabajando desde las casas,
muchos trabajos han vuelto a la casa, lo que nos recuerda que la Edad Media, el taller, por ejemplo, y el trabajo estaban en la casa. Con la modernidad sale a la fábrica, sale a la escuela. Los padres de familia de Edad Media trabajaban desde la casa, ahí tenían talleres de lengua, escritura, etcétera, ¿no? Luego sale a la calle a buscar su lugar emblemático. Entonces, hemos vuelto a la casa. Y creo que la casa y el confinamiento de pronto nos han ayudado a pensar el mundo, a hacernos preguntas. Y yo la pregunta que tengo es como artistas, como creadores, esta pandemia y cómo esta situación ha afectado su labor de creación artística, de gestores culturales y en particular la producción de su obra poética, ¿no? Entonces, ese sería como una indagación de entrada para entrar en un diálogo que podemos hacer aquí entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, tienen la Perfecto, palabra Tomás. ustedes, yo diría Perfecto. 2, 3 minuticos para... ¿Listo? Bueno, yo voy a contarles brevemente, como ya les contaba un poco también antes. Yo estaba, en lo personal, estaba escribiendo una novela que se llamaba justamente o casualmente Interludio de una vida ordenada, que fue lo que me pasó. La terminé en la pandemia y me parece que el título viene a colación con lo que pasó, ¿no? Uno tiene una vida o trata de tener una vida ordenada o rutinaria, en mi caso, en relación con la escritura, de trabajo constante, y la pandemia fue un interludio, fue un momento diferente, pero me permitió terminar esa novela. Y lo otro que les contaba también es, me pasó de poder trabajar en refugios para gente en situación de calle durante esta pandemia, personas que estaban en situación de marginalidad y de estrechez económica en el momento que empezó la cuarentena acá en marzo en Buenos Aires, y el presidente Fernández dijo, vamos a encerrarnos 15 días, entonces parecía mucho, pero ahora mirándolo para atrás no era nada. Y bueno, y el Estado armó grandes galpones donde se acumulaban 100, 150 camas en los diferentes parques para personas en situación de calle, y me tocó la posibilidad de dar talleres de poesía ahí, y me tocó ser de alguna manera un divulgador, más allá de mi propia escritura, un divulgador de la creatividad, digamos, para no reducirlo solo a la poesía, sino hablarlo con la creatividad, con el lenguaje. Y fue una oportunidad para darle voz y darle palabra, y en eso tal vez se emparenta con lo de gestión cultural, de llevar el arte a lugares en donde raramente hubiera aparecido. Yo, como personaje entre ellos, raramente hubiera aparecido si no hubiera sido como producto de este mal terrible que es la pandemia, y que sin embargo deja algunos rastros bellos y poéticos. Gracias, Pedro. Pedro, y la música, tú ahí tienes algo que tú andas en varios proyectos, ¿no? Como tallerista, tienes un programa radial, divulgación de poesía, ¿sí? Y la música ahí, ¿qué papel juega en tu trabajo hoy? Bueno, cuando estemos en el festival con Cristian Avesillas, que también, como ustedes saben, es un extraordinario cantautor, a quien yo admiro demasiado, vamos a hacer una presentación. Lo que me pasó en la pandemia es que justamente el técnico de grabación con el que yo trabajo vive a media cuadra de mi casa. Así que tuve la posibilidad de ir a trabajar a su casa y de terminar un disco que yo tenía relegado, que tiene que ver con mi familia. Es un disco que yo le hice a mi mujer y a mis hijas, y lo pude terminar justamente porque la pandemia me permitió encerrarme, que es lo que necesita un músico después de mucho tocar, es encerrarse y grabar. Listo, gracias, Pedro. Gracias, Tomás. Gracias. Pablo, ¿qué nos comentas? Pablo Lautaro. Sí,
Ahí estamos. Bien, como decía Pedro, arrancamos en la misma época porque vivimos en el mismo país, nada más que yo vivo acá en el sur, en la Patagonia. Y bueno, en el caso mío, yo no tengo alumnos directamente a cargo, sino que estoy en una jefatura de taller, entonces tengo docentes a cargo. Entonces cuando llegó el momento de entrar a trabajar en el sistema de virtualidad, se me hizo un poco difícil porque costó poder asistir a los maestros con los que habitualmente yo podía estar en lo cotidiano asistiéndolos de manera permanente y digamos si se producía un ida y vuelta. Entonces cuando empezamos en ese contacto con los chicos, yo que no tenía contacto con los chicos, y ellos sí necesitaban por ahí ayuda a veces, y era difícil poder garantizar esa ayuda porque no contábamos en ese inicio con todos los medios, no contábamos, o sea, todos con el internet o con los medios de una computadora o el teléfono, entonces eso llevó un tiempito a acomodarlo. Y después sí, ya empezamos a dar clases, a generar clases por Zoom o por WhatsApp a través del correo electrónico del Drive. Fuimos sobrellevando esa parte que tiene que ver con lo laboral. Y en el caso de la escritura, permitió, como bien decía Pedro hace un ratito, ampliar todo lo que es relacionado a la escritura, no solo en cuanto a lo que uno hacía en lo particular, sino en cuanto a poder expandirlo. A partir de ahí se generaron vínculos con Chile y con Colombia muy fuertes, pero también con México, con España, con Perú, se empezó a abrir y empezaron a llegar invitaciones y vinculaciones para distintos eventos que algunos estaban relacionados con la pandemia y otros simplemente con el hecho de encontrarse a celebrar la palabra, ¿no? Así lo fuimos sobrellevando más o menos. Gracias, gracias. Luz María, ¿cuál ha sido tu vivencia y tu creación en el mundo de la pandemia? Inicialmente, luego que superamos el pánico de saber que íbamos a estar confinados por largo tiempo y que nuestras vidas corrían tanto riesgo, comenzamos a trabajar iniciativas. Yo soy directora continental del World Festival of Poetry. Nosotros tuvimos iniciativas internacionales, convocamos unos 150 países, un número que estoy dando al azar, pudo haber sido más, y iniciamos lo que llamamos literature meetings o mítines literarios, y la tarea fue hacer los acercamientos a poetas de todos los países del mundo, de los 5 continentes, hacer presentaciones en línea porque estábamos todos aislados, no podíamos tener un contacto físico, no podíamos reunirnos, no podíamos participar en encuentros ni festivales, pero el medio de Internet nos ofrecía esta única ventana de podernos reunir todos, pero más allá de reunirnos, estaba esa necesidad imperante de ver rostros, de escuchar voces, de escuchar lo que la gente en sus propios países tenía que decir a través de su poesía sobre lo que estaban sintiendo, lo que estaba pasando. Así que terminamos teniendo invitados prácticamente de todos los países del mundo, todos los días, 1 o 2 veces en el día, trabajamos un montón. Presentamos poetas refugiados, presentamos poetas en el exilio, presentamos poetas en sus propios idiomas. También utilizamos una técnica de traducir, literalmente traducir al momento, o si nos presentaban el material, leer su material poético al español o al inglés, si era que estaban hablando un idioma que nadie de los otros que se conectaban podían entender. Así que sí, estuvimos haciendo esa grande tarea. Por otro lado, en el plano pues, más personal, he estado participando en muchos encuentros literarios a través de los medios de Zoom y otros medios. Y en este momento también estoy trabajando en traducciones
es una colaboración que hago a poetas amigos que desean su poesía en español o la desean al inglés para presentar en sus libros o presentar en cualquier sitio que les han pedido participación en ese idioma, porque soy traductora. Así que he estado trabajando un montón en la traducción. He escrito algo también, poco he escrito, yo soy autora bilingüe, a veces escribo en inglés, a veces escribo en español, depende para dónde va mi material. En este mismo momento voy a estar editando una antología de asuntos de la mujer para una plataforma de periodismo social, es una colaboración que hago. Ya le he trabajado 7 antologías, de hecho, esta que ahora en noviembre es el Día Internacional de la Mujer, así que estábamos convocando poesía, no solo de mujeres, de hombres también, que hagan un referente a la situación de la mujer, ya sea en su país, a nivel internacional, cualquier otro sentir, estamos trabajando eso. Vale. ¿verdad? Vale, muchas gracias, María. A usted. Muchas gracias. Es decir, parece que esta situación de pandemia ha multiplicado las actividades, ¿no? Porque nosotros como docentes estamos trabajando casi que el doble. Eso es así. Presentaciones y foros y cosas, que normalmente uno está metido en 2 o 3 actividades. Uno pensaba que iba a descansar, al contrario, ¿no? Yo creo que es el caso tuyo. Se te ha duplicado también mucho el trabajo, ¿no? Trabajo en todos los frentes. Gracias. Ahorita seguimos hablando. Ernesto, por favor, cuéntanos. Con mucho gusto. Tomás, bueno, para mí este año ha sido, dijera aquí, un año de contrastes, ¿no? Primero, Guayaquil puede haber sido de las primeras ciudades más golpeadas en Latinoamérica por la pandemia, ¿no? Y el manejo en marzo que nos agarró de una manera tremenda, ¿no? Tremenda, digamos, índice de contagio, sí, tenaz. Fue noticia internacional. Luego el manejo se corrigió, pero inicialmente nos golpeó muchísimo. Entonces, mi actividad en lo personal, mi actividad profesional, porque el encierro también fue muy agresivo desde el principio, mi actividad profesional se ha visto pues muy golpeada este año. Y eso por el lado difícil y duro, pero por otro lado ha tenido, digamos, ha traído la luz o la bendición de haberme permitido compartir más con mi familia y en lo personal e íntimo, más tiempo para pensar y sobre todo más tiempo para sentir todo lo que se está viviendo, todo lo que está ocurriendo. Entonces, entrando en el ámbito de la literatura, que creo que al igual que todos ustedes, pero tomo las palabras de Pedro iniciales cuando habló de escribir con disciplina. Yo soy un tipo que para escribir también mantiene mucho su disciplina. Y la pandemia me ha permitido más horas de escritura. Y por un lado, más o menos en el mes de mayo, por el lado, digamos, del buen sabor literario, Gamar Editores, de Felipe García Quintero, gran poeta colombiano, me publicó el poemario Esperancia. Lo imprimió, lo terminó de imprimir. Entonces, la pena es que no he podido traer el poemario de Ecuador. No he tenido todavía el gusto de tenerlo en mis manos por las fronteras cerradas. Pero se lo imprimió en Bogotá, pero en todo caso, él obviamente está en Popayán. Pero en todo caso, esperancia es una palabra que para mí fue escrito antes de la pandemia, pero es una palabra que para mí define lo que estamos viviendo, ¿no? Y al menos es imposible vivir la esperanza digamos, sin ansia, ¿no? Esperanza. Y por otro lado, yo les contaba antes que la pandemia me volcó a escribir y como todos nosotros, escribir sobre lo que está ocurriendo. Y ese poemario tenía un sabor y un sentir muy intenso porque se lo estaba escribiendo mientras se vivía toda esta, voy a ponerlo así, toda esta atrocidad, ¿no? La intensidad. Y por esas cosas increíbles de la vida, perdí en la computadora el poemario. Es decir, lo perdí del todo. Lo puse en el basurero sin querer y borré el basurero y se perdió para siempre. No hay nube que contenga ese poemario. Entonces,
y ahí está nuevamente el contraste, ¿no? Del año para mí, ya hablando en lo literario. Entonces, lo reemprendí. Ahora es un poemario que evidentemente no he intentado volver a escribir el mismo que fue, porque es imposible. No se puede sentir en noviembre lo mismo de lo que se sentía en marzo o en abril. Pero lo he reemprendido a su manera. Probablemente en algunos aspectos estaré más contento de lo que pude haber estado con el anterior y también, por otro lado, también igual de descontento, ¿no? Porque siento que el anterior tuvo algo que este no va a tener jamás. Entonces, en lo literario ha sido un año, dijera, para mí fructífero, pero también agridulce, ¿no? Y esta ha sido mi realidad, ¿no? Una realidad difícil, una realidad, pero por otro lado que ha llamado a la profundidad, a replantearse la vida, porque eso es lo que he hecho al tener más tiempo de pensar y sentir, uno se replantea muchísimas cosas. Cuando se pasa dureza en el ámbito profesional, económico, uno se replantea también muchísimas cosas. Entonces, lo que puede sonar duro también tiene la contraparte, ¿no? Que es el ver la vida de otra forma. Tengo 54 años, soy padre de 7 hijos con mi esposa. Entonces, uno, digamos, ve la vida de otra forma. Cuando lo golpea una circunstancia como esta, ¿no? Como el COVID-19 y la pandemia mundial. Entonces, yo te dijera que para mí el año ha sido un año de esperanza, un año de contrastes. No ha sido un año en ningún ámbito de término medio, sino absolutamente de extremos radicales, en todo sentido. Me he remitido al literario, al personal, pero evidentemente no puedo dejar de aludir lo que ha ocurrido sobre todo en mi ciudad, Guayaquil, ¿no? Así que ese ha sido mi contexto este año. No te escucho, Tomás. Estás con el micrófono apagado, Tomás. Gracias. Cuando uno piensa en estas situaciones como esta y se refiere atrás al pasado, las grandes obras literarias se escribieron mucho tiempo después, ¿no? En otras condiciones, por supuesto. Uno mira La peste de Camus, ¿no? ¿Cuántos años después que ocurrió la peste? Otra obra que yo leí nuevamente empezando la pandemia en marzo fue el diario del año de la peste, de Daniel Defoe, ¿no? Que cuando ocurrió la peste tenía 5 años. Lo escribió casi como 65 años después, 72 años. Y es una obra que parece que el hombre lo hubiese vivido. Es interesante. Eso no quiere decir que en el momento también salgan cosas interesantes, ¿no? Porque pues las condiciones son otras y la historia es otra. Nosotros esperamos que en un corto plazo o mediano plazo aparezcan las primeras obras, los primeros poemarios o libros, novelas, relatos sobre la peste que nos deje una enseñanza. Gracias, Ernesto. Linda, por favor, ahora sí te escuchamos. Linda, tú haces una relación ahí entre la pintura, el canto, la escritura. ¿Cómo relacionas todo esto en tu obra creativa? Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos y aquí agradecida por este espacio en la fiesta del pensamiento, ¿no? Es muy alegre por poder compartir con ustedes. Y escuchándolos ya todos, me sentí muy identificada con cada uno y creo que no estoy lejos de lo mismo. Desde Panamá, la perspectiva de la cuarentena no fue tan agresiva. Digamos que a pesar de que existieron las medidas que en todos los países, tuvo un manejo bastante bueno, puedo hacer esa conclusión. Cuando me enteré que definitivamente íbamos a quedar mucho tiempo, digamos que sin poder salir, sin poder acceder a la vida normalmente, la verdad que fue un choque como todo, ¿no? Yo soy abogada, trabajo en la hotelería en Panamá
y tengo de verdad que muchísimas otras actividades por fuera, en la familia, escolares, etcétera, porque tengo un hijo pequeño. Entonces creo que sí hubo un colapso los primeros días, e incluso puedo decir que los primeros 2 meses, para volver a encontrar mi propia rutina. Entonces yo escribo en determinado momento del día, cambiar todo eso, para mí fue bastante, digamos que no fue fácil, no voy a decir que fue exageradamente difícil, pero no fue fácil. La pandemia me tomó escribiendo una novela, que es un proyecto que tengo ya ratito de estar escribiendo, y pensé que iba a poder utilizar el tiempo para adelantar un poco más. Lo que hice fue utilizar el tiempo para muchas otras cosas y adelantar un poquito mi proyecto narrativo. Pero creo que la perspectiva general es que la pandemia ha hecho que se despierte en cada uno digamos, esa intensidad creativa, ¿no? La pandemia ha logrado que conectemos con nosotros en niveles que la rutina y el día a día no nos permitía. Entonces nos hemos redescubierto, y ese viaje interior ha hecho que podamos hacer cosas nuevas. Entonces, puedo decir que desde este punto de vista, o desde este punto del ombligo del mundo donde me encuentro, y las áreas en las que trabajo, porque adicional pues a mi parte laboral, digamos, dirijo pues un grupo de narrativa para dar capacitaciones a nuevos escritores, y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están completando sus proyectos hoy día en Panamá. Es decir, que a partir de este momento creo que va a venir un boom de escritura en Panamá. No se caracteriza mucho el panameño por ser escritor, pero tenemos algunos nombres que podemos mencionar, importantes también y que se pueden recordar para la historia. Pero la gente, la sangre nueva se despertó con la pandemia, y así como estaban mencionando ahorita, Luz María, llegaron una cantidad de actividades, y finalmente yo, que nunca podía ir a nada porque la rutina de mi trabajo no me lo permitía, pude ir. Y entonces por esa razón también entré a ese taller y conocí a Freddy, y todo este boom creativo y este despertar ha sido muy positivo para mi vida. Creo que logré convocar junto con otros autores autopublicados el primer grupo de escritores en Panamá, de este nivel, o de este tipo de escritores, y lanzar la primera feria también. Es decir, creo que a mí me rindió el tiempo, no me puedo quejar. Debo darle gracias a la pandemia, pese a todas las cosas negativas, pero para mí fue productivo a nivel personal, a nivel de desarrollo literario, y en las actividades que realizo normalmente. A ver, tú trabajas, o tú creas mucho alrededor del tema del amor, ¿cierto? Amor romántico, ¿no? Todo eso vital. Esa parte, ¿cómo la has sentido en tu percepción afectada por la pandemia? Bueno, hay dos cosas. Yo escribo poesía y escribo novela. Son dos cosas distintas en cuanto al sentimiento. Esta novela que estoy escribiendo casualmente no es una novela directamente de romance, sino de ficción histórica. Entonces, tuve un cambio de switch incluso. Amo el romance, y pues creo que nunca se irá de mí y estará quizás presente en mis obras. Pero el estilo, por lo menos, de esta novela, la temática es de ficción histórica, así que ahí hubo también un cambio. En la parte poética creo que hay también algo muy interesante que mencionar, y es el hecho de que los poetas y los escritores también, digamos que en general toda la gente que se dedica a algo literario, ha encontrado un camino para estar juntos. Es decir, hay una similitud de emoción, hay una similitud de sentimientos, de decepción, de enojo, de frustración. Esto ha hecho que la gente que le gusta esto, que ama el arte en todos los sentidos, y digo el arte en general, no solamente la literatura, porque pues como bien dijo ahorita, yo veo todo veo un todo, ¿no? Eso ha hecho un movimiento muy fuerte, y el renacer, o sea, mucha gente que nunca había querido escribir, que nunca lo había tenido pensado, de pronto quizás algo le ha hecho que esa
llamita se encienda, y todos los que estamos alrededor, haciendo algún proyecto literario, que estamos haciendo gestores o promotores, etcétera, lo que hemos hecho es ayudarle a encender esa velita. Entonces también hay un movimiento allí de conexión de emociones, y creo que la poesía no se va tanto para el romance, sino que creo que va más por la humanidad, por la unión, por el arte en general, y por el despertar de esas emociones tan profundas que tiene el ser humano. Vale, muchas gracias, Linda. Sí, bueno, ya nos queda más o menos la mitad del tiempo, ¿no? Yo quisiera, no, chévere seguir hablando ustedes. Buenas noches aparte con ustedes, ¿no? Yo quisiera que en la presentación que yo hacía de San Jacinto, una región de los Montes de María, atropellada, como digo, la violencia, y desde unos años para acá estamos en una situación, una época que llamamos de posacuerdo. ¿Qué se vivió después del acuerdo, la firma del acuerdo en el 2016? Entonces, nosotros, los que estamos en estas actividades culturales, apostamos a que toda esta situación bastante, digamos, lamentable de guerra, de violencia, la vamos a superar es por la línea de la educación y la cultura. La educación y la cultura, no solamente la escuela, sino la educación en general. Y yo pienso que, por ejemplo, Pedro, de la música, la poesía, la novela, todos, hay un mensaje, como dije antes, hay un mensaje, y pienso que a través de la poesía, de la gestión cultural, estamos educando también sentimentalmente, también a nivel político y cultural. Estamos hablando de una educación sentimental. Yo sí quisiera que, como estamos pensando en el evento, ustedes están muy metidos en su cuento, en su campo de la cultura, ustedes en cosa de 2 minuticos, por ejemplo, enviaran un mensaje a estos jóvenes de San Jacinto, escolares, pero también a los jóvenes que están ya participando, en el caso del taller de Freddy, en el campo de la literatura, la narrativa, la poesía, también hay talleres de pintura, de fotografía, apostando en la cultura, y ustedes tienen mucha experiencia en ello, ¿no? Entonces yo creo que de parte de ustedes esperamos un mensaje, unas recomendaciones, un consejo, no sé, con la experiencia que tienen ustedes. En el mismo orden que empezamos, escucharíamos a Pedro. Pedro, tú tienes mucho que recomendar en tu trabajo. Sí, ¿Qué nos dices? ¿O qué le dices a los jóvenes de la región de los Montes de María, no solamente a San Jacinto? Pedro, por favor. Yo me crié en una universidad de Buenos Aires, pública, me eduqué ahí, donde muchos jóvenes se identificaban con el Che Guevara y con la revolución. Por supuesto, intelectualmente, no eran de tomar armas. A mí me parece que la revolución posmoderna viene del lado del lenguaje y de la educación, no tengo dudas. Yo estuve 10 años dando clases en un penal, en una cárcel en José León Suárez, y después también estuve en barrios carenciados, ahora en los paradores, como les conté. Cuando yo empecé a enseñar, no a enseñar, sino a transmitir lo que yo podía y conocía de la poesía en esos ámbitos, cambió mi forma de escribir y cambió mi forma de concebir la literatura, buscándole una función, una utilidad para personas que por ahí nunca tuvieron contacto con la literatura y con la poesía, y lo único que recordaban eran las rimas de la escuela, cosas que detestaban porque las aprendían obligados. Entonces fue muy difícil para mí, pero para resumir, lo que conseguí, la frase que conseguí rescatar es, cuando me paro frente a ellos, es: la poesía no debe decir cosas bellas, sino cosas nuevas. Para mí la creatividad es lo fundamental, y la posibilidad que tienen ellos con el lenguaje, pero con el lenguaje que tienen en su propio acervo cultural, no el lenguaje del diccionario y no el lenguaje de la escuela, con las mismas palabras que utilizan para decir quiero tomar un mate, o voy a cruzar la calle, o te amo.
la creatividad sobre esas mismas palabras, la nueva dinámica de ese mismo vocabulario, les va a permitir crear nuevos mundos, les va a permitir alejarse de la lógica tremenda del sistema, que es otra cárcel, tal vez, en la que todos estamos, y es útil muchas veces para sobrevivir, pero la poesía permite plantear otras lógicas, y es para mí, desde esas nuevas lógicas que se logran con la poesía, que se puede seguir dando lucha y dando pelea para un mundo más justo, más igualitario y donde todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias, Pedro. Luz María. Bien, sabemos que en tiempos de crisis como las que estamos teniendo ahora, es cuando los poetas más escriben. Escriben más porque hay esta única necesidad de dejar saber al mundo cómo se están sintiendo, lo que está pasando en sus regiones, lo que está pasando en sus casas. Es una buena oportunidad también para llevarle este mensaje a la juventud, llevarle estos mensajes a la escuela, que podemos usar la palabra, que la palabra es liberadora, que la palabra es un canal para manejar emociones, que no necesitamos violencia cuando usamos la palabra, porque la palabra es toda poderosa. Una vez que podemos manejar la palabra y podemos usarla, por decir usarla, sublimarla, podemos hacer una tarea de escribir. Esa tarea de escribir quiere decir que vamos a dejar allí todo esto que nos agobia o todo esto que nos hace feliz como un testimonio, pero también es un espejo donde te vas a mirar, donde también te vas a entender en el plano más personal, pero también en el plano de la humanidad, porque todo lo que se escribe es un registro histórico. La poesía muchas veces tiene inclusive más verdad que los libros de historia, porque los libros de historia sabemos muchas veces que son subjetivos, que muchas veces las historias no son como las contaron, pero lo que dicen los sentimientos sí es tal como tú lo sientes y tiene mucha verdad. Ese es un gran manejo del tiempo para nosotros manejar estas emociones que tienen muchos encontronazos. Estamos encerrados, no tenemos libertad, cambió toda nuestra manera de vivir. No podemos ir a las aulas, no podemos ir a la calle, no podemos socializar, no podemos bailar, no podemos salir con los amigos, pero podemos usar la palabra para manejar esas emociones. Eso es una gran invitación a todos los jóvenes a que saquen su cuaderno y escriban. No necesariamente hay que escribir en una computadora, bueno, que todo el mundo no tiene acceso al internet muchas veces o acceso a todas estas facilidades que tenemos nosotros, pero siempre tenemos acceso a un bolígrafo, a un papel y a nuestro corazón y a nuestra mente y podemos crear. Y crear es algo positivo. Esa es la invitación. Gracias. No siempre, o yo particularmente admiro mucho, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que son capaces de meter un mundo de cosas en un poema. O los que hacen una canción. Uno escribe un ensayo, 20, 30 páginas, y de pronto no dice lo que condensan ustedes, ¿sí? La síntesis que... Tu micrófono. La palabra en la canción, la palabra justamente en la poesía. Muy bonito el mensaje. Ernesto, por favor. Sí, mi mensaje sería que se mantengan... Micrófono, no te escuchamos bien, Ernesto. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya le quité Bajitico. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien o no? Muy ¿Sí? Bajito. Los demás me dicen que sí. Yo te escucho bajito. Ok. ¿Sí? Sí, me escuchan bien, ¿no? ¿Los demás? ¿Sí? Sí, Tomás. te escuchamos. Yo no te... Sí. Ok. Tú no me escuchas, Tomás. ¿Puedes tener algún problema quizás con el ¿no? No sé, estoy... Aló, aquí. Sí.
Te escucho muy bajitico, 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 bajitico. Muy bajito. Sí, porque yo estoy... Ya Bajito, bajito, bajito. Apaga el micrófono, Pero te Tomás, escucho, pero bajitico, dale. y volví a encenderlo. Ahí, apagué y encendí nuevamente. No, Tomás. Te escucho, Tomás. te escucho bajito, pero yo te alcanzo a entender. Ok. Sigamos. Lo que les decía es que dentro del marco de la educación, que sean fieles a sí mismos, que no se traicionen jamás. Yo coincido que lo que se escribe no tiene que ser bello. Lo que se escribe tiene que nacer de lo más profundo del ser. Y en este mundo actual que tiende a deshumanizarnos, en que se utiliza tan mal la tecnología que creamos, que podemos debatir sobre si es buena o mala en sí misma. Para mí la tecnología es simplemente una herramienta, pero la estamos utilizando en muchos aspectos tan mal que el mundo en muchos ámbitos se está deshumanizando. Y pienso que lo que hacen los chicos, los que están creciendo en este mundo, que tiene muchos de estos aspectos que pretende arrancarnos el alma, creo que el estar muy en contacto con su vida interior y ser fieles a sí mismo en lo que se escribe, sea poesía, sea novela, es un factor indispensable para la persona, para de esa manera también contribuir al mundo como persona y con su arte, porque va a ser la forma de arte más genuina que va a encontrar. No pretender imitar a otros, que publique lo que le incomode a él o a ella mismo. Precisamente lo que nos incomoda a veces es lo que tiene que salir a la luz. Es lo que tenemos que dar a luz. No en lo que estamos cómodos, no cuando sentimos que estamos en algún tipo de canon literario, si es que existe, sino más bien escribir al punto de la incomodidad. Y eso es para mí ser fiel a uno mismo, porque la individualidad que tenemos es lo único que podremos aportar de nuevo al mundo, en este caso, de las letras. Porque descubrir algo, ya lo sabemos de memoria, es un intento que creo que ni siquiera vale la pena. Pero en cambio, mostrar tu individualidad es lo que va a ser única a tu obra. Me refiero, y le estoy hablando a ese joven, a ese niño, niña. Principal contribución que hacer digamos, al alma de nuestra ciudad y de nuestro pueblo. Así que los animo a eso en el proceso. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Bueno. Sí, Tomás. Sí, Ernesto. Un individuo sintetiza una época, sintetiza un sentir, y creo que cuando ese individuo Tomás, es un poeta, justamente su tarea es la divulgación. Vamos ahora a Pablo. Bien, yo tuve la suerte de estar en San Jacinto en el año 2019. ¿Me escuchan? Bien, Sí, tuve la suerte de estar en San Jacinto. Te escucho bajito, pero te escucho, Pablo. De escritores y estuvimos en las escuelas de San Jacinto y estuvimos hablando con los estudiantes de nivel medio y de primaria. Y fue una experiencia muy fuerte realmente, porque conocimos el trabajo de los gestores culturales de San Jacinto y cómo a través de la cultura están intentando la transformación para estos jóvenes que son los que vienen a cambiar desde, digamos, la memoria, ¿no? No olvidar todo lo que pasó y sobre ese dolor de lo que pasó de las familias que perdieron y que desaparecieron y que torturaron, poder construir, como bien decía hoy Pedro, que no es con armas, es con otras armas.
es a través de la palabra, a través de la cultura, a través de la música. Y yo creo que hay un trabajo muy fuerte, y la recomendación que hacía en ese momento era que aprovecharan a los escritores, las escritoras, a los cultores, desde la música, desde los artesanos, que tienen a mano esos jóvenes ahí en San Jacinto, y que después sí fueran hacia, digamos, hacia el mundo más lejano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación para ello? Es primero no olvidar lo que ha pasado, fortalecerse en la palabra y saber que la única forma de poder salir es justamente uno al lado del otro, una al lado de la otra, es decir, en conjunto. Nadie se puede salvar solo, y en eso juega un papel muy importante la educación, y sobre todo los educadores en la construcción de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Poder aprender a desconfiar de lo que se nos dice y lo que se nos vende. En ese sentido, los medios hacen una utilización de la información que es terrorífica, y si nos dejamos llevar por todo ese circo, vamos a seguir viviendo de la misma manera. Entonces, la recomendación es, primero, tomen lo que tienen ahí cerca, sus gestores culturales, sus escritores y escritoras jóvenes, que tienen muchos y hay muy buen material en Colombia, y después vayan tomando el resto, pero uno al lado del otro, espalda con espalda, y no olvidando lo que ha sucedido. Quiero agradecer también la invitación a formar parte de este equipo para lo que es la Fiesta del Pensamiento de San Jacinto, y agradecer, digamos, profundamente a todos los compañeros y compañeras que están aquí en esta parte de lo que es su gestión cultural. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bonitas tus palabras, un mensaje muy humano, muy bonito. Linda, por favor, tu mensaje. Bueno, yo en realidad tengo dos cosas que después de escucharlas a ustedes también las he venido pensando. La primera, además de impulsar a estas juventudes vivir, necesitan obviamente poner sus emociones a través de los escritos Bueno, muchísimas gracias. Hemos acabado con el conversatorio a cargo de Tomás Vázquez Arrieta, que recordemos es el vicepresidente de la Fundación Fiesta del Pensamiento. Ellos son algunos de los autores internacionales que estarán acompañándonos a lo largo de la programación de este importante festival que conjuga el arte y las letras, no solo de los Montes de María, sino de Colombia y de varios países del mundo. Muchísimas gracias por estar atentos al conversatorio. A continuación presentaremos a 3 de los homenajeados en esta Fiesta del Pensamiento 2021. Les adelantamos que cada semana estaremos haciendo este tipo de homenajes para que estén súper pendientes. Y bueno, en esta ocasión, a la primera que vamos a darle el paso en esta Fiesta del Pensamiento 2021 es a Gladys Támara Bustillo. Ella es artesana, tiene 72 años en este oficio, y a continuación conocerán un poco más sobre lo que es el arte del tejido en manos de Gladys Támara. Mi nombre es Gladys Támara Bustillo. Gracias a la Fundación del Pensamiento por este homenaje, pues que es muy valioso para mí como artesana profesional. Yo aprendí a la edad de 13 años. Como digo yo, aprendí en la Universidad de la Calle porque en mi casa nadie sabía tejer. Me iba donde una vecina llamada Mercedes Anillo, porque siempre tuve la inquietud cuando yo veía y me daba, y aprendí con ese señor. Me llevaba mis coscorrones porque no sabía, pero me dediqué a aprender, aprendí un legado muy hermoso, muy bonito, que eso lo llevo en la sangre como lo llevamos la mayoría de las artesanas de San Jacinto. Con eso he sobrevivido. Levanté mi familia, eduqué a mis hijos y he querido como que no se termine,
que no se acabe este legado tan hermoso que nos dejaron nuestros antepasados, enseñando a alguna gente. Todo el que viene a mi taller, bienvenido sea, y si hay personas que quieren aprender conmigo, con mucho gusto yo sigo este legado tan lindo para que esto no se termine. Antes, al contrario, que siga adelante, 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 porque sería muy triste que ya mañana, envuelto unos años, se acabó la artesanía de San Jacinto, y el propósito de nosotros los artesanos es que siga, que continúe. ¿Qué clase de hamaca fabrica usted? Yo te fabrico toda clase de hamaca. Hamaca de raya, hamaca de lampazo, que es la tradicional, en tintes naturales, en tintes químicos, la labrada, la bordada. Hago todo lo que se hace con la artesanía aquí, sobre camas, servilletas, centros de mesa. Toda la nueva innovación yo se la dedico a cualquiera persona, le enseño con gusto. Todo el que venga, como decía ahorita, todo el que venga a mi casa yo lo enseño, y bienvenido sea a aprender la artesanía para que esto, en vez de acabarse, siga adelante, siga y siga y siga entre más, porque esto no se puede acabar. La empresa nos está dando duro, porque sí es verdad que la empresa nos ha dado duro, y la artesanía para mí ha bajado como un 60%. Porque la industria está acabando con nuestra artesanía, y eso es lo que yo principalmente no quiero, que esto se acabe, que esto siga, que la juventud aprenda, que porque ya se estén convirtiendo en profesionales, uno dice, no, sigan, cuando vengan al pueblo, continúen, aprendan, que esto sirve de mucho. La próxima homenajeada en esta Fiesta del Pensamiento 2021 es Betty Ochoa, quien nació en San Jacinto Bolívar y ha sido reconocida en muchas partes del mundo como la diosa de la cumbia. Incluso fue exaltada por el maestro Andrés Landero, sanjacintero también, y es una de las grandes exponentes del folclore de nuestra tierra. A continuación los dejamos con Betty. Para quien no me conozca, hoy me voy a presentar con música y mi cantar. Les traigo desde Colombia esta tierra que es mi gloria, porque ella es mi bella alcurnia. Aquí la música zumba con las gaitas y tamboras, donde a Betty Ochoa la adoran por ser la diosa de la cumbia. Buenas noches, un gusto en presentarles. Mi nombre es Betty Ochoa, como normalmente me llaman, la diosa de la cumbia. Tengo una cantidad de cosas que contar, pero el tiempo es corto. Voy a resumir. Tengo 47 años de estar en la música, de pronto un poquito más, pero ya profesionalmente tengo unos 45, 47 años. Mis primeras presentaciones las hice ayudada por mi esposo, José del Carmen Anillo, quien era el compositor. Yo no componía canciones, mi esposo era el compositor y yo le cantaba, le interpretaba las canciones de él en casa, ensayando. Luego, cuando ya yo me fui dando cuenta de cómo se podía componer, fui arreglando algunas canciones y él me fue, con la ayuda de él, obviamente, pues hice mi primera canción que se tituló Cumbia Artesana. Es una cumbia. La presenté un día que fui a hacer unas exposiciones de artesanías
Cuando se hacía aquí, eso fue como en el 1976, algo por ahí, cuando aquí se hacían las ferias artesanales que tenían renombre, bueno, mucho renombre. Resulta que cuando ahí yo presenté mi cuadro, lo que hice, expuse mi canción, pero sin instrumentación, solamente lo hice como en forma recital. Estaba ahí el maestro Andrés Landero y escuchó, y ahí fue donde yo conocí al maestro Andrés Landero. Bueno, de ahí comencé, él empezó a gustarle, le gustó la canción que yo había hecho, y luego me la pidió, y la canción, a ver si de pronto tenía otras. Y sí, obviamente mi esposo tenía otras canciones, y yo me presenté luego, después de eso, me presenté en Arjona Bolívar, eso fue en el 1977. En Arjona Bolívar, por primera vez me presentaba en público porque nunca había tenido una presentación en público. Cuando llego allá me gano el primer puesto en canción inédita. Eso para mí fue grandioso porque era mi primera actuación delante de mucha gente. De ahí pues comenzamos a hacer presentaciones, me han grabado ya muchas. El maestro Andrés Landero me grabó 7 temas. Me ha grabado Francis Teles Rodríguez, he grabado con mi propia voz, con Francis Teles Rodríguez, con Carmelo Torres, con Rodrigo Rodríguez, pues he tenido los gaiteros de San Jacinto también. He tenido mucha acogida, afortunadamente. La gente en muchos países, en México, Chile, Argentina, Estados Unidos, en Suiza. Ahorita grabamos una canción para Suiza con Jason Landero. También estoy esperando que me manden el trabajo musical, pero según ha estado muy bonito, muy grande, la gente lo ha tenido mucha aceptación. Pues tengo muchas cosas que decir. Estoy dándole gracias hoy al Festival del Pensamiento, donde he tenido el honor de que me hayan escogido para ser homenajeada en este grande evento que se está haciendo anualmente. Bueno, yo tengo varias canciones que casi todas me gustan mucho, las hice porque las hice con el corazón. Tengo una canción que me gusta mucho porque tengo muchas anécdotas de esa canción que se llama Pañuelos Blancos. Y ese pedacito, les voy a cantar un pedacito. Hoy les traigo mi cantar, envuelto en ritmos de cumbia, en una hamaca bordada que simboliza mi alcurnia. Les traigo el cerro de Maco y los montes de María, todo esto en pañuelo blanco, buscando en algarabía, que en un día no muy lejano llegue la paz a la patria mía. Busquemos cantando paz para mi pueblo. Yo no quiero llanto, quiero un mundo nuevo. El siguiente homenajeado de la noche es Carmelo Torres, quien es reconocido como maestro de la cumbia sabanera. Él es uno de los máximos exponentes de la cumbia en nuestra región. De hecho, el maestro nació en Plato, pero se autoproclama sanjacintero. Es una de las figuras más reconocidas, no solo aquí en los Montes de María, sino en toda Colombia, en México, en muchos países. Lo estiman mucho, además porque es una persona muy agradable, una persona muy noble y muy querida. Y a continuación los dejamos con Carmelo. Buenas noches, soy Carmelo Torres Mendoza, acordeonero de profesión, y estoy muy agradecido con la Fundación Fiesta del Pensamiento por este homenaje que me están brindando, y muchas gracias. Bueno, mis inicios fueron por allá en los años 70,
porque yo comencé muy niño, como de 7 años, pero el acordeón que yo tenía era de mi hermano y se dañó y no pude comprar más acordeón sino de edad de 18 años. Entonces mis inicios verdaderos fueron en los años 70, comencé a tocar acordeón y aprendí y hasta ahora soy acordeonero. Tierra de Poeta la hice yo porque yo todo el tiempo he sido un enamorado del pueblo de San Jacinto. Desde que yo era niño que escuchaba la música de Landero, la música de Antonio Fernández, yo pensaba en venirme a vivir a San Jacinto. Y se me dio la oportunidad cuando conocí un acordeonero que pasaba por allá por Plato, que se llamaba Humberto Monti, que ya falleció. Y entonces hablé con él y me vine con él para acá, para San Jacinto. Y desde entonces estoy viniendo acá a San Jacinto. En el 75, el año 75, me quedé aquí definitivamente a vivir. ¿Qué tenía? Yo fui muy amigo del compadre Landero. Fui compadre de sacramento de él. Él me bautizó la última hija mía. Y Landero siempre me daba muchos consejos y me invitaba a las parrandas, me invitaba a las casetas. Siempre yo le tocaba una tanda, le tocaba unas canciones en parranda. Y así, y fuimos muy grandes amigos los dos. Bueno, la presentación, sí, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en México me piden mucho La Paga Congona y una canción mía que se llama Amanezco Bailando y Tierra de Poeta. Son las 3 canciones que más me piden. Tierra de Poeta es una canción que tiene muchas versiones. La grabó Zoraida Rojas, una cantante de Bogotá, con los gaiteros de San Jacinto. La grabó Alberto Pedraza en México. Alberto Pedraza es un gran cumbiambero allá en México de los sonideros. La grabó Rodrigo Rodríguez y la grabé yo. Tiene 4 versiones y ahora la van a grabar unas muchachas de México que vinieron aquí para el festival el año pasado. Esas muchachas la van a grabar también. La cumbia no gusta solo en México, gusta en todo el mundo, pero en México la cumbia se metió por medio del maestro Andrés Landero. Andrés Landero fue un ídolo en México y lo quieren mucho, porque lo quieren mucho todavía. Allá se pide una cumbia colombiana y a un acordeonero mexicano y te va a tocar de Andrés Landero. Es el rey allá. En el 2017 recorrimos casi todo México, estuvimos en todos los estados de México con un festival que se llama Festival Cervantino. Este es el festival más grande que hacen en México. Y yo he estado en México, he estado 6 veces. El año pasado fue que no fui, porque nos fuimos para Europa. Pero este año íbamos, pero por la cosa de la pandemia todo eso se liquidó. Entonces... ¿Qué otros países recuerda así? Bueno, en Europa conozco he estado en España, he estado en Italia, he estado en Francia, he estado en Inglaterra, he estado en Bélgica, he estado en Alemania y en Asia he estado en China y en Corea. En Oceanía he estado en Australia, en África he estado en Marruecos y Emiratos Árabes. Y acá en el norte he estado en Estados Unidos, he estado en Canadá, he estado en México, en Centroamérica he estado en Panamá y Costa Rica. Sí, yo le agradezco a San Jacinto. Yo lo que soy se lo debo a San Jacinto, gracias a Dios.
Bueno, y culminamos esta transmisión previa al evento de la Fiesta del Pensamiento 2021, dándoles las gracias por estar acompañándonos a nosotros y aceptando esta invitación que le hacemos todos los jueves a las 7 de la noche. Y les recordamos también que la próxima semana, el próximo jueves, tendremos invitados nacionales, tendremos a artistas, narradores nacionales para que estén súper conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden que la Fiesta del Pensamiento 2021 irá del 7 al 11 de enero, no se la pueden perder. Y también les dejamos la invitación para que nos sigan en las redes sociales, Fies Pensamiento en Instagram, en Facebook, Fiesta del Pensamiento, y bueno, acá les estará apareciendo las redes. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este evento y esperamos poder contar con su valiosa participación todos estos jueves hasta enero. Muchísimas gracias por estar con nosotros.